Nuestro Dios que estás en los cielos, en esta hora que vamos a leer tu escritura, ayúdanos a comprender tu mensaje. Amén. Que ese mismo espíritu que inspiró a los profetas, que inspiró a los escritores bíblicos, nos inspire a nosotros. Amén. Y que abramos nuestro corazón para que por medio de tu Espíritu Santo tu palabra entre. Amén. Y que podamos encontrarnos nuevamente con Jesús, Amén. nuestro único Salvador. En el nombre te lo pedimos. Amén. Amén. La guerra, especialmente el gran conflicto entre el bien y el mal, está por terminar. Casi están por cumplirse 2000 años. La guerra entre Cristo y Satanás. Satanás quiere deshacer completamente o que fracase la obra del Señor Jesucristo en la salvación del ser humano. Y yo creo que es muy necesario que nosotros comprendamos, ya que este tema se trata especialmente de las acechanzas del enemigo. O sea, el diablo es un personaje verdadero. Hay muchos que están enseñando aún desde los púlpitos, maestros de teología o doctores, o sea, de que no es real. Pero es un enemigo vencido, porque fue vencido en la cruz del Calvario. Pero sabemos que todavía está tratando de destruir al hombre, de destruir la obra de Dios. Y yo creo que los invito que es necesario, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios. El libro de Job, ahí en el capítulo 1. Y antes de avanzar, felicitamos a los recién casados, ya que se celebró la boda el domingo pasado. Nosotros no pudimos estar, pero felicidades, Dios los bendiga. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6 adelante, dice la palabra del Señor. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás, o sea que vinieron los ángeles y representantes de otros mundos. Y entre ellos, como representante de la tierra, vino Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso Job a Dios, o sea, teme a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no te blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hay una gran guerra, mis hermanos, en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Y yo creo que debemos de tener, mucho cuidado. Y debemos de tomar en cuenta realmente lo que está sucediendo ahorita aquí en esta tierra. Los voy a invitar a que leamos una cita del conflicto de los siglos, en la página 510. Fíjense, mis hermanos, lo que dice esta cita. Esta cita a mí me llamó muchísimo la atención, y yo creo que a ustedes también, mis hermanos. En la página 510, el conflicto de los siglos dice, fragua sus planes de antemano. Dice, cuando vea al ministro de Dios escudriñar las escrituras. Yo me puse a meditar mucho, mis hermanos, en estas semanas, especialmente cuando yo la estaba leyendo. Dije, Satanás ahorita se está dando cuenta cómo yo estoy preparando este bosquejo. O sea, de todos los detalles.
Y ahorita que estaba aquí en la iglesia también me puse a meditar, mis hermanos, en esto. Cuando ve al ministro de Dios escudriñar las Escrituras, toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda su astucia y pericia para arreglar las cosas de tal modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Hará que la persona que más necesita la admonición se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impida de algún modo de oír las palabras que hubiesen podido tener para ella sabor de vida para vida. Así que, hermanos, hay una gran controversia entre el bien y el mal. Son muchos, hermanos, los enemigos de Dios y de su pueblo. Son muchos los discípulos. Todos aquellos que siempre están buscando para criticar el sermón, para criticar la obra, para criticar especialmente a aquellos que están predicando el Evangelio de Dios, ya sea en las cárceles, en los hospitales o en cualquier parte del mundo. Vayamos a la palabra de Dios, hermanos, y nos demos cuenta especialmente de eso. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 7. Libro de San Mateo capítulo 7, mis hermanos. Uno de los 4 evangelios. San Mateo capítulo 7. Y vámonos, mis hermanos, a leer desde el versículo 15 al 20. Dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 7 y versículo 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, ¿qué? Rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay muchísimos enemigos, aún dentro del pueblo de Dios, según la palabra de Dios, y también lo que acabamos de leer, lo que dice el conflicto de los siglos. El gran jefe, especialmente de este mundo, que ahorita está reinando aquí, se llama, ¿cómo, hermanos? Satanás, la serpiente antigua. Vamos al libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10. Dice el versículo 10 del libro de Apocalipsis capítulo 12. Dice aquí: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Así que los discípulos del enemigo de Dios y de su obra, del enemigo del Señor Jesucristo, llegan en un momento hasta parecerse a Él mismo. Veamos lo que dijo el Señor por medio del profeta Habacuc. Vamos a ir aquí al Antiguo Testamento, hermanos, allí en los profetas menores. Fíjense lo que dice el Señor en esta cita del libro del profeta Habacuc, ahí en el capítulo 2 y versículo 2. O sea, la palabra de Dios es muy clara sobre este punto que estamos tratando, de las acechanzas del enemigo, de las acechanzas del diablo. Versículo 2 del libro de Habacuc. Está cerca de Malaquías, hermanos, porque todavía estoy escuchando las Biblias que están buscando. Capítulo 2 del libro del profeta Habacuc, versículo 2 dice: Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. La palabra de Dios es muy sencilla.
Este libro, hermanos, el libro de Dios, que contiene tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es muy clara. Muchos dicen que es difícil comprenderla. La palabra de Dios es fácil de comprenderla. El sencillo evangelio del Señor Jesucristo también. Porque hay muchos que dicen que la palabra de Dios contiene errores, que es muy difícil de entenderla. Muchos llegan hasta a dudar de ella. Pero los que la dudan están completamente dirigidos por el espíritu del enemigo de las almas, por el espíritu de Satanás o del diablo. Porque la palabra, la vuelvo a leer, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión, estoy leyendo en Habacuc, capítulo 2 y versículo 2, grábala en tablas, así como fueron grabadas los 10 mandamientos en tablas de piedra, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. O sea, la palabra de Dios no es difícil de entender, mis hermanos, es fácil. Toda alma verdaderamente sincera en corazón, dice, alcanzará luz de la verdad. Cuando nosotros con sinceridad abrimos la palabra de Dios y nos ponemos a estudiarla con oración, nosotros la podremos comprender fácilmente y encontraremos la verdad. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 97. Libro de Salmos, capítulo 97, mis hermanos. Y vamos a leer versículo 11 y 12. Fíjense lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 97, versículo 11 y 12. Dice el 11: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Dios es santo, Dios es maravilloso. O sea que toda alma sincera encontrará a Jesús en las páginas de este libro. La palabra de Dios. Si nosotros vamos con la finalidad de encontrar errores, de contradecir la palabra de Dios, de buscar textos para contradecir alguna doctrina o algún mensaje, entonces no encontraremos a Jesús, no encontraremos al santo de los santos, al dueño de la santidad, que es Jehová de los ejércitos. El apóstol Pablo también nos declara algo. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 2, de Tesalonicenses, perdón. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Nuevo Testamento. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer, mis hermanos, como les dije, del versículo 9 al 12. Fíjense lo que dice la palabra del Dios Santo, del Dios de Israel, el cual es nuestro Dios, el cual es nuestro Creador, al cual servimos y por eso estamos hoy aquí en la iglesia, para adorarlo en espíritu y en verdad, mis hermanos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice, el advenimiento de este impío, que es obra de ¿quién? De Satanás, irá acompañado de hechos poderosos. Nosotros no estamos luchando contra alguien débil, hermano, alguien que no tiene poder. Dice, contra hechos poderosos, señales, dice, y falsos milagros, que podrán usar a los hombres, aún hasta grandes predicadores que se pueden ver como que están llenos de santidad y llenos del Espíritu Santo. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor ¿de qué? De la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía, ¿qué envía Dios a esa clase de hombres y mujeres? Un espíritu, les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la verdad? Su palabra. ¿Quién es la verdad? Su santa ley, los 10 mandamientos. Eso es la verdad. Pero cuando se rechaza esa verdad, entonces es cuando entramos en terreno peligroso. Entramos en terreno de Satanás. Satanás tiene discípulos, tiene ministros aún dentro de la iglesia, hermano. Es el lugar que más frecuenta.
el lugar que más le preocupa, para que no pongamos atención cuando se está dando la palabra de Dios, para que empecemos a medio a dormirnos, hermanos. Y si ustedes cierran los ojos, espero que lo que estén haciendo es orando a Dios. Les voy a compartir otra cita de mis hermanos de Conflicto de los Siglos. En la página 511, para si ustedes después la quieren buscar. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas. ¿Cómo ven, hermanos? Herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. ¿Qué es lo que quiere Satanás hacernos a nosotros? Arruinarnos. Usa hasta falsos hermanos, dijo el apóstol Pablo, para arruinarnos, para que nos perdamos, para que nos desviemos de la verdad. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados, hoy, hermanos, y faltos de sinceridad. Podemos estar nombrando en los nombramientos a hombres faltos de santidad, faltos de consagración, elementos que fomentan la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de las Escrituras. Es muy delicado, hermanos. Satanás es un personaje real. Él engañó a cuánta parte de los ángeles, hermanos. Tercera parte de los ángeles. Otra cita que tengo aquí, hermanos, Conflicto de los Siglos, página 514. Esta sí la escribí. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes puedan inducir a descuidar la oración. Así que, hermano, ten cuidado si tú no estás orando. Lo vuelvo a leer. Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las santas escrituras serán vencidos por sus ataques. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los milagros del espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. El enemigo puede vencernos y engañarnos en muchas partes, hermanos. Así como están las redes sociales. Es otra red que también es de Satanás. Este terreno enemigo que si nosotros descuidamos la oración, que si nosotros descuidamos el estudio de las Santas Escrituras, podemos ser discípulos vencidos. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las Escrituras acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, y esto lo comprueba 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ir a 1 Corintios, aquí mismo donde estamos, vamos para atrás, hermanos. 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a ponerle énfasis especialmente al versículo 14. Dice 1 Corintios capítulo 2. Fíjense lo que dice el versículo 14. Pero el hombre, hermanos, Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice el Señor, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero ahora vamos a leer desde el versículo 12 al 16. Yo nomás quería que hacerle énfasis al versículo 14 y lo pudiéramos entender. Leamos desde el 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no palabras enseñadas por la sabiduría humana, que se nos quede grabado esto, hermanos, sino con la
con las que enseñan el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son, hermanos? Locura. Son hipocresía.